Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Nuestros queridos hermanos y amigos, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, Señor les bendiga. Es para nosotros un motivo de placer y gratitud agradecerle al Señor por vuestra sintonía y agradecerles vuestra continua constancia con nosotros y apoyo a través de el medio por el cual nos hacemos llegar por ustedes. Les agradecemos que por medio del estudio de esta palabra de Dios, el Espíritu Santo que anhela sembrar en el corazón suyo y mío la esperanza de gloria, de que un día podamos estar preparados para unirnos en espíritu y en verdad y encontrarnos con nuestro amado y bendito Salvador, Señor Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos y quiero la bienvenida a mis compañeros aquí, a nuestra hermana Lidia García. Hermana, bienvenida. Mis consideraciones a su aporte en esta lección que vamos a tener. Tenemos aquí a mi Gracias, también hermano. a mi hermano Gerardo Ramírez, a quien le doy la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. Amén. Para nosotros es un placer poder estar aquí sirviéndole las cosas de Dios y vamos a continuar con la lección de Pablo y el título de la lección ya ustedes lo han mirado desde el principio: los deseos de Pablo hacia la iglesia de Filipos. En esta segunda parte vamos a considerar si Pablo tenía esos deseos de llegar y estar con ellos muy pronto, pues se les concedió después de haber estado privado de libertad, como en las lecciones anteriores habíamos estudiado, y una vez que fue liberado de todo, él deseaba estar con ellos. Y hoy vamos a ver el gozo que Pablo sentía y decía llevar con él al estar junto con una iglesia que él amaba mucho, por quien él se había entregado al servicio. Veamos lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así. Filipenses 1, 5 y 6. El apóstol dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin duda alguna, esta es la experiencia y deseo de cada uno de nosotros, de que una vez que formamos parte de, tenemos otros deseos. ¿Cuál es el deseo que usted siente, mi hermano Gerardo, cuando ve el significado de estos dos versículos que hemos leído? Pues el deseo yo pienso que de cada uno de nosotros es de alcanzar esa medida por la cual Dios nos ha llamado, porque muchas veces nos desanimamos cuando nos pasan cosas, pero debemos de seguir adelante, no importa, porque el cristiano muchas veces pensamos que nunca va a sufrir nada, pero el cristiano es el que más sufre, hermano. Por eso el deseo de nosotros es alcanzar la altura por la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Usted qué nos dice, hermana? Bueno, puedo leer la nota que está aquí, está muy interesante, es la nota número 3. Este gozo que Pablo tiene. Esto es de acuerdo al versículo 5 y 6 de Filipenses 1, ¿verdad? Dice la nota número 3,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El hecho de que la buena obra había sido iniciada por el Señor era el fundamento de la confianza de Pablo en este asunto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Podemos ver en la primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. 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 Y luego dice así, una obra que ha sido iniciada por el hombre, que descansa sobre el poder humano, seguramente se desvanecerá, sin importar qué tan buena sea su apariencia durante un tiempo. Cristo es el único fundamento seguro. Él puede completar todo lo que comienza, y este pensamiento, junto con el hecho de su voluntad, como se muestra en su comienzo de la obra, debe engendrar la misma confianza en todos los que se han entregado a Él. Amén. Precioso. Podemos ver que todos los comentarios de mis hermanos acá y los pasajes que citara la hermana son halagadores, lo que el Pablo ve en su iglesia por la cual él ha trabajado y anhela que el Señor Jesús se reproduzca en su alma. Quiero leer un pasaje más, cómo es que el apóstol Pablo les hace sentir a ellos el gozo que trae en su alma por ellos. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vea lo que dice Filipenses 4:10. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haya florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo sabía que ellos estaban involucrados en el Evangelio, deseosos de identificarse con un granito de arena aquí, otro por allá y todo, y querían darse ellos para el impulso de la obra de Dios. Versículo 15 y el 16. Veamos el versículo 15 y el 16. Del mismo Filipenses 4, versículo 15 y 16. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren qué hermoso es el gozo que él tiene, que se los hace sentir y testificar a ellos, estando presente con ellos. Qué mejor que aunque una carta es halagadora, pero estando presente con ellos, mejor decir la palabra, ¿no? Versículo 16, ¿qué nos dice? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermano, ¿qué me dice ustedes? Qué precioso. Estos Hermoso, eran ¿verdad? los filipenses, ¿no? Qué chulada Tenían un compañerismo de tremendo. cristianismo en práctica, ¿ves? Sí. Hasta le da a uno gusto Da gusto. leer cómo esta iglesia estaba unida, no tenían diferencias. No tenían entre sí. diferencias. Y cuando las cosas, todos los hermanos las tenemos en común, la causa de Dios puede marchar de una manera armoniosa y pueden venir muchas almas al conocimiento de Dios. Qué hermoso es una actitud así de un limpio corazón, de una iglesia que está disponible para ayudar en que sea con un poquito. Mire de alma. el comentario que tengo aquí precioso en Hechos de los Apóstoles. Dice, las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor.
Que esta iglesia no estuvo libre de persecución lo revela una expresión de la carta que Pablo le escribió. Dice: a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declara: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Qué precioso. Haciendo un poquito análisis del versículo 6 que le habíamos leído en Filipenses capítulo 1, Pablo hace sentir a los hermanos que la conexión que ellos tienen con su Salvador brota en ellos el gozo, el deseo de compartirse y darse por donde sea necesario. La esperanza siempre radica en la confianza de las promesas que Dios haya hecho a su pueblo. Vamos a ver qué dice Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo pregunto, ¿por qué tenía esa plena confianza y seguridad de una providencia divina por medio de los hermanos el apóstol Pablo? Porque sabía que Dios iba a manifestarse en el corazón de esos hermanos de Filipenses y hacer llegar constantemente, aunque fuese poco, pero continuamente una idea, una ayuda para el apóstol Pablo, haciéndole provisión. Veamos entonces y comentemos la pregunta que continúa. ¿Por qué era adecuado que el apóstol tuviera esta opinión sobre los filipenses? Según lo vamos a leer en el capítulo 1, versos 7 de Filipenses 1. Filipenses 1:7. ¿Qué nos dice este versículo tan hermoso a nosotros? Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuál gracia, mi hermano? La gracia de Jesús. La gracia de Jesús, ese regalo que nos dio a través de la cruz, aunque nosotros no lo merecíamos, pero gracias que Dios dio a su Hijo, porque allí dice en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia maravillosa debemos de compartirla, así como Pablo la compartía y quería que los de la iglesia de Filipos la compartieran con él. ¿Usted, hermana, un cortito comentario tiene o por esta vez no? La gracia, hermano, la gracia, como dice el hermano, es un don que el Señor nos da, que no merecemos en realidad, porque nosotros somos pecadores, pero Él vino a morir por nosotros. Y esa es la gracia, cuando lo recibimos, ¿verdad? Ese regalo que nos da, porque ya nosotros no morimos por el pecado, sino que Él murió, cuando nosotros deberíamos de ser muertos, ¿verdad? Amén. Pero el Señor es grande y poderoso, que como hizo provisión desde el cielo, desde que pecó Adán y Eva, hicieron provisión. Amén. Para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Y ese regalo es gracia. Amén. Amén. Libro de San Mateo, capítulo 25, versos 36. Vamos a ver nosotros cómo es posible esto, ¿no? Mateo 25, 36, dice lo siguiente. Mateo 25, 36. Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Yo pregunto, ¿cuántos tipos de trabajo hay aquí que llevar a cabo en la práctica del Evangelio? ¿Era Pablo uno de esos que recibió participación de los hermanos? En la obra de salvar las almas y en la obra de ejemplificar
el cambio de vida en el cristiano, hermana, nosotros vemos que esta obra de las 10 vírgenes está identificada en el capítulo 25 de San Mateo. Y si Pablo era uno de los que participaba a menudo de estar en la cárcel, no era necesario que los hermanos averiguaran de alguna manera hacerle llegar algo, una nota de gratitud por lo que él había hecho por ellos. Así es. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que, pues, debemos de ser, ¿cuál sería la palabra? Agradecidos por haber recibido un mensaje que nos salvó de la muerte. Deberíamos de, cuando una persona está necesitada, nosotros debemos de ir y darle palabras de ánimo, de aliento, así como Pablo era un ejemplo a seguir, porque él mismo decía que nosotros debíamos de seguirlo a él, porque él, yo lo veo casi como un prototipo de Jesús, a Pablo. Entonces, cuando alguien está necesitada o alguien está pasando por problemas, dificultades, nosotros debemos de ir, animarlo, o si tiene problemas económicos o pueden ser también de alimentos, nosotros podemos ir y aliviar esa situación de esas personas. Okay. Le quería referir algo posiblemente en el cual usted está más identificado. Para visitar a personas en la cárcel hoy en día se requiere un proceso muy largo y cuidadoso. Así es. Pero quiero hacer una pregunta entonces. El pasaje dije bien claro en el versículo 36 de San Mateo 25. Desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Aquí pregunto yo, si la experiencia de visitar a una persona en la cárcel no me ha sido posible a mí, por los trámites que hay que hacer, ¿cuál es la experiencia suya y suya también cuando ha visitado a un enfermo? La experiencia mía, pues se siente alegría, gozo, felicidad, porque uno de alguna manera está cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios pide, ¿eh? Sí, así es. Nos sentimos colaboradores con Dios. ¿Usted así qué me es, dice, hermano? Hermano, es una satisfacción que uno siente cuando hace el bien. El bien en general. ¿Quién cree usted que sale más beneficiado? ¿El enfermo que recibe la visita o el que fue visitar? Yo creo que quizás los dos, pero quizás más el que hace la visita, porque hay un gozo en el corazón, hay un gozo, dice que nosotros producimos unos químicos que se llaman endorfinas. Y cuando nosotros estamos bien gozosos, el cuerpo se mejora. Lo refleja por eso, en el rostro, ¿verdad? Pero también, hermanos, cuando estamos allí, es por mi experiencia, cuando estoy visitando a un enfermo. ¿Por qué no nos cuenta una experiencia de lo que usted ha vivido mientras ha proveído servicio médico? Vamos, Sí, como ayudante, ¿verdad? Sí, como enfermera. asistente de enfermedad. Es precioso porque las personas llegan con grande necesidad, y tanto físico como emocionalmente. Y nosotros cuando proveemos, aunque el tiempo es poco, porque ya ve cómo trabajan en los hospitales, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor respuesta que usted ha recibido de un paciente cuando usted le ha entregado ese servicio? Esas respuestas son preciosas. Dice, nunca nadie me ha hablado de esta manera. Señorita enfermera, muchas gracias, porque usted me ha hecho sentir muy bien. Y saben que con las palabras nosotros podemos hacer sentir bien a una persona. Por eso es que el Señor nos manda a que seamos pacientes, mansos, y que seamos muy bien. Los frutos del Espíritu. Y por eso miramos el gozo de Pablo, Exacto. que él habla con gozo, con alegría, porque él de alguna manera estaba cumpliendo todas las cosas que Dios le había mandado. Y es una alegría, una felicidad cuando usted va y visita a una persona que está enferma, que le da palabras de ánimo, que tal vez vea a un mendigo que está ahí en la calle pidiendo dinero, pero muchas veces los cuestionamos, ¿para qué quieres el dinero?
pero usted y yo y lo que sea, nosotros debemos solamente de darle dinero. Lo que Él haga con su dinero, Él dará cuenta, ¿verdad? Sí. Nosotros debemos de dar sin preguntar, sin cuestionar a nadie. Si dijimos que visitar a uno que esté en la cárcel no le es fácil a todo miembro de iglesia, ¿cómo es que Pablo hace sentir a toda la iglesia que con ellos se identificaron? Vamos a ver la cita que está ¿Cuál pregunta en es? 2 Corintios 8. Segunda de Segunda de Corintios 8, 8, verso 1 al 4. Vamos a verlo entonces, por qué Pablo lo demuestra con gratitud. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, dice ahí, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, mire, ¿ve? Su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a su fuerza. Yo testifico y aún sobre su fuerza, y pidiéndonos con mucho ruego que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. ¿Cree usted que esta práctica, comenzándose paulatinamente, puede llegar no muy lejos a reflejar la imagen? O sea, una iglesia de hoy en día puede llegar a reflejar la imagen de estas iglesias que son nuestro ejemplo a seguir hoy en día. ¿Qué dice usted? Yo pienso que debemos de seguir el ejemplo de Jesús si queremos tener éxito en la predicación, en los estudios bíblicos. Si nosotros seguimos estos ejemplos, nosotros vamos a ser personas de éxito, mujeres y hombres de éxito, siempre y cuando sigamos los consejos así es. de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. Ahí está, el estudio de la Biblia. Y dice, movidos por el Espíritu de Dios, asimismo se dieron primeramente al Señor, entonces estaban dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del Evangelio. Amén. No era necesario instarlos a dar, más bien se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas. En su sencillez e integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Amén. Qué precioso, hermana. Cuando nosotros lleguemos ahí, va a ser la iglesia que usted está hablando. Hago una pregunta yo. Él dice que les privaba de que no le dieran nada. Porque el apóstol Pablo hasta cierto punto tenía cierto capricho, cierto orgullo. Él no le gustaba hacer carga para nadie. Pues él dice que él tenía sus manos buenas para ganarse el pan y aún apoyar la obra de Dios. Pero aquí dice que los hermanos le dijeron, por favor, acéptalo. Exacto. Yo pregunto, cuando usted se ofrece a compartir, a dar, a ayudar, y si no lo quieren aceptar, uno dice, entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Verdad? Entonces, yo, cuando una persona me insiste y todo, mire, algo le voy a aceptar de todo, porque yo aprecio, amo la iniciativa suya. Es importante tomarlo en cuenta. Y dejar un poquito el orgullo, hermano, porque el orgullo también no lleva para ningún lado. Así es, así es. Entonces vamos a ver entonces en el libro de Filipenses 1:8, algo que nos quiere más decir el apóstol ahí, todo bien claro. Filipenses 1:8. Okay. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Miren, qué importante. Él no estaba fingiéndoles que estaba, pero sumamente agradecido con ellos. Él les hacía entender y ponía a Dios de testigo. ¿Ustedes creen que él se va a arriesgar a perder esa íntima relación que tiene con Dios?
Dios que lee mis pensamientos y mi corazón, que palpita de gozo y de alegría, sabe que yo lo digo de corazón, que ustedes me han sido útiles en esta causa que yo padezco. Qué lindo, ¿verdad? Es hermoso. Dios, Y como leímos ahí que aún estando en la miseria de la pobreza, hombre, en una pobreza, por eso dice un refrán que yo le escuché a un hermano de México, dijo todo, hombre, dijo, nunca se es tan demasiado pobre para congraciar a otro. Siempre hay un algo que uno puede ofrecer. Entonces, Pero, me acordé de ese pensamiento yo. y mire cómo dice que él estaba tan contento, dice, Dios me es testigo, o sea, él sabe que Dios le estaba viendo sabía sus sentimientos. Así es. Pablo recurre a Dios para confirmar su profundo amor por los filipenses y su deseo de verlos. Como ese anhelo estaba dentro de su corazón, solo Dios podía conocer su presencia y testificar de ella. Amén. Amén. Y ya muchas veces, hermano, que hay personas, no es tanto que necesiten algo económico, sino tal vez afecto o una muestra de amor Así es. por ellos, porque muchas veces nosotros pensamos que la gente solamente necesita dinero. No, hay mucha gente que necesita que nosotros le demos afecto de amor. Mire qué lindo aquí dice, una alusión a la compasión, la ternura y el amor del Redentor. Pablo consideraba a los creyentes de Filipo con un afecto parecido al que el Señor Jesús tenía por ellos. Amén. Esta era la más tierna y a la vez la más fuerte expresión que podía encontrar para demostrarles su intenso afecto. Este es un atisbo de la unidad interna que debe existir en la iglesia. Los miembros sienten un cariño mutuo y cordial, se aman mutuamente con el gran afecto y la tierna simpatía de Cristo mismo. Comprenden que hay una comunión que todo lo abarca, tienen un deber común, oran y elevan oraciones de gracias el uno por el otro, en su amor mutuo encuentran un testimonio y garantía del amor y propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Qué les parece si leemos entonces para cerrar este punto en San Juan capítulo 10, versículo 11, haciendo una pregunta después? San Juan 10, 11, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo pregunto, la manifestación de amor que esta iglesia tenía por el apóstol preso, ¿qué les hacía sentir a ellos? Es que él no había puesto la vida por ellos, a tal punto que había sido arrastrado públicamente, enjuiciado equivocadamente y apaleado y encerrado con un cepo en la cárcel. Todo eso lo miraba esta iglesia de todo. Este hombre sí fue escogido por Dios para nosotros. A nosotros nos pertenece, Dios nos lo dio y debemos de hacer algo por él. Cuidar. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede dar? No importa lo que tenga, pero lo doy de corazón. Hermano, este es un testimonio que voy a dar yo ahorita en lo que estamos aquí. Parece que tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, pero aquí vamos. Este proyecto y esta televisión, estos programas que se están viendo, este es el resultado de un milagro de nuestro Señor. Amén. Porque, hermanos, nosotros comenzamos con 3 familias y el Señor nos proveyó porque era el deseo de todos nosotros que este evangelio fuera predicado en nuestros países. Y el Señor primero nos dio la televisión en El Salvador y luego nos dio un satélite. ¿Y cuántos de nosotros estamos en la iglesia? ¿Cuántos somos? No somos más de 50, ¿verdad, hermano? No somos. Pero el Señor multiplica el poquito de dinero que nosotros damos y el Señor ha tenido a bien tener este satélite para todo el mundo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando está la unidad, en el poquito de personas que haya, hay gracia y hay bendición de parte de nuestro Dios. Amén, hermano. Yo por eso dije desde un principio que para mí Pablo es un prototipo de Jesús. Porque cuántas cosas no pasó Pablo. Lo arrastraban, lo apedreaban. Bueno, cuántas cosas no pasó Pablo. Y si nosotros vamos a la historia de la vida de Jesús, allí en el libro de
de Isaías capítulo 53, ahí nos dice todo lo que Jesús padeció por amor Así es. hacia la humanidad. Y lo mismo, el amor de Pablo que sentía por la causa de Dios, Amén. lo llevaba a todas esas cosas. Muy bien. Entonces, para mí, Pablo es un prototipo de Sí, Jesús. por eso la iglesia estaba dispuesta a entregarse por él, porque ellos ya habían visto también la participación de otros apóstoles y todo. La misma historia de Cristo Jesús, dije, ¿por qué nos vamos a quedar sin fruto nosotros? Este es parte del fruto que produce el Espíritu de Dios. Leo. Y ese amor, hermano, también que nosotros sentimos por la obra de Jesús, nos debe llevar Amén. a anunciar las buenas nuevas. No importa lo que nos pase. Así Amén. No importa, debemos de seguir adelante. Leo del versículo 9, según el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1:9, leo lo siguiente. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencias y en todo conocimiento. ¿Cuál era la carga en sus oraciones por los filipenses de parte del apóstol Pablo? Él oraba. ¿Qué traía en su corazón él después de estar agradecido? Y cuando yo esté con ellos les voy a decir esto y lo otro y lo otro. Y quiero que sepan mi sentir. Y el versículo 9 lo está diciendo bien claro. Que Sí. él traía una carga de gratitud, de hacérselo sentir, para que la oración de él y los demás, para que el amor en ellos siga abundando y creciendo más. Y en conocimiento, del Señor, él dice en que él ora ciencia, para que Dios les dé conocimiento y ese conocimiento lo compartan con todos. con toda la gente. Con todos y así nosotros también, hermano. Sí. Dios nos ha dado conocimiento y Dios también desea que esto que Dios nos ha dado, que lo compartamos con aquellos que no conocen. Amén, amén. Mire lo que dice de la oración, porque Lea. está hablando de la oración, ¿verdad? También, donde dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, lo que hablaron mis hermanos aquí. Pero dice, la oración contiene la esencia, contiene la esencia de las oraciones de Pablo por el continuo crecimiento espiritual de sus amigos filipenses. Pablo siempre tenía en oración, por eso es que había bendición en ese lugar. Así es. Y todos al unísono. Eso es precioso, cuando todos estamos, aunque hayan diferencias, pero hay maneras de cómo arreglarlas, ¿no? Cuando hay amor, cuando Dios está en ese lugar, ¿verdad? Así es. Leo de 2 Corintios 9, versículo 8. Dice lo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. ¿No es esto lo que da la introducción de segunda de Timoteo 3, del 15 en adelante? ¿Qué enseñanza trae la Biblia para una persona que se está introduciendo en la doctrina o en la escuela del Señor? Y que desde la niñez ha sabido las escrituras, la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda escritura Es inspirada por Dios. verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir justicia, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es lo que tiene que ver aquí con el versículo 8 que yo estuve leyendo de 2 Filipenses. Corintios 9:8. Dice, ¿qué mejor presea espiritual impregna en la vida de una iglesia tal como la que Dios puede hacer por medio del Espíritu Santo, ganando las luchas en el corazón de un ser humano? ¿Qué les parece si veamos el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 en adelante? Hechos 3, 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona
de la oración. Y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar el nombre de Dios. Versículo 10. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que habían acontecido. Pregunto yo, si una iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo, se deja participar de su influencia, siendo amorosos compartiendo en la cárcel, siendo amorosos visitando a un enfermo, cubriendo a un desnudo, ¿no cree usted que llegará a tener la capacidad que los discípulos llegaron a tener en este momento? Que hacían grandes milagros en la ausencia física de Cristo Jesús. ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? Llegar a esa medida también, como estos apóstoles, ¿verdad? Que Dios los pudo usar de una manera poderosa. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían plena comunión con Dios, porque para recibir todas estas bendiciones de Dios necesitamos nosotros tener una plena comunión con Él. Amén. Solamente de esa manera vamos a poder recibir los poderes de Dios. Amén. Y poder compartir Amén. Las bendiciones de Dios con aquellos Amén. que no lo conocen. Leo en el versículo 16 del mismo capítulo de Hechos 3. Y en la fe de su nombre, dijo Pedro, ya predicando el sermón, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre y la fe que por él es. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, a quienes estaba usando Dios como instrumentos humanos para que una vez más el pueblo judío tuviese la oportunidad de ver las maravillas que estaban prometidas de lo alto que se le harían a los hombres. Versículos 25 al 26 del mismo capítulo, dice así: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si ustedes y yo no damos esa altura todavía, ¿es por qué? Porque no hemos tenido una relación íntima con Dios. Por eso nosotros andamos siempre cojeando de una pata, porque pues el tiempo que deberíamos de usar para tener una comunión con Dios lo usamos en otras cosas. ¿El problema es de Dios o no, de nosotros? De nosotros. De nosotros. ¿Usted qué dice, hermano? Mire, hermano, cuando usted preguntó que cómo uno se sentía cuando va a visitar a un enfermo, cuando yo llego y visito al enfermo, yo quisiera que ese enfermo se sanara, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera, pero al sentirme que yo todavía no puedo ser un medio, porque no sé qué es lo que me falta, hermano, yo trato, pero no es de tratar, ¿verdad? Es de entregarse y que el Espíritu Santo lo tome a uno. Pues vamos a continuar en oración, hermano. Tal vez un día de estos el Señor nos use como un medio para hacer milagros. Yo creo que de sanación, así como lo hizo Pedro, ¿verdad? Yo creo que a nosotros lo que nos falta es tener una plena comunión con Dios
para poder recibir las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa plena comunión con Dios, Dios va a cumplir su promesa, Así es. ¿verdad? Pues ¿Creen aquí está. ustedes que el apóstol Pablo dijo que la iglesia a la cual se estaba él gozando con ellos iba por buen camino? Claro que sí. Con todos los pasajes que hemos visto Claro que nosotros, sí. Sí, ellos sí. se Claro que sentían así. ¿Qué les parece si vemos Filipenses 1:10? Filipenses 1:10. Mira, hermano, antes de eso dice, el amor de ellos ya era magnífico y sin embargo Pablo quería que aún alcanzaran mayores alturas. Anhelaba que el amor de ellos hacia Dios y hacia el hombre pudiera fluir siempre más lejos como una corriente que surge de un manantial y se comunicara más abundantemente a través de todos los canales del servicio cristiano. Bueno, leemos entonces Filipenses versículo 10 del capítulo 1. Hablando del amor que expresan ellos, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. ¿Qué nos llama a nosotros la atención? Ver este llamado de atención que está diciendo. ¿Qué nos puede decir usted, hermana, según la nota número 4 que dice allí? La nota número Sí, 4. ¿qué dice esa nota dice, número 4? La palabra sincero significa puro, claro, sin mezcla. La palabra griega a partir de la cual se traduce tiene el significado de ser probado por el sol, ya que el sol que brilla a través de una sustancia es la prueba de si es puro o no, o tiene una mezcla de alguna sustancia extraña. Un cristiano que es sincero es puro. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué es lo que más necesita el mundo? No es una pureza Amén. de una profesión de fe que cada uno de nosotros llevamos de todo. Amén. Así que el apóstol les está llamando la atención para el día de la aprobación. Quiere decir que van a ser puestos en encuesta, ¿verdad? Porque es importante saber qué significa aprobar. Es que va a ser examinada la persona para que tenga una vida parecida a la de su maestro, con un carácter puro, no turbulento, ¿verdad? Que no sea opaco. Hermano, Veamos lo que dice. hermana, pero qué difícil en las pruebas, ¿verdad? No, pues sí, por eso este tiempo de nosotros de preparación no nos hace para que nosotros nos desanimemos. Podemos seguir adelante con la ayuda de Dios, ya que Pero hermano, cuando usted está pasando esa prueba, el carácter, el viejo hombre sale. siempre está. Esa es la naturaleza que tenemos nosotros, que cada día está siendo inyectada por el Espíritu Santo. Mi hermano, Vean, ajá. yo pienso que dijo la hermana que es difícil, ¿no? Pero yo pienso que no es difícil cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo En Cristo que me fortalece. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos? Que vamos a fallar, vamos a fracasar. Pero debemos nosotros tomarnos de la mano poderosa de Jesús. Y no importa que sea difícil, Dios nos va a dar la fuerza para poder pasar esas cosas difíciles Sí. del ser humano. Así es. ¿Qué les parece entonces si vayamos al libro de Salmos 34:8? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hablando de la aprobación que un día el cristiano tendrá que afrontar. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre Confía en Él. que Ahí está. confía en Él. Amén. Ahí está. Entonces ahí está ningún cristiano va a ser, como dicen, defraudado si continuamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está anclada en Él. Y como dice el libro de Romanos 5:1, para el cristiano que está en Cristo, aunque cometamos errores, dice, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay Justificados en pues, Cristo la fe. Jesús, para el que está en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Ujú. por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así es que el cristiano debe de reposar en la plena confianza y seguridad que Dios nos ha dado a nosotros. Romanos capítulo 2, verso 18. Romanos 2:18. Romanos 2:18. 2:18 dice lo siguiente. Estamos a punto de cerrar ya y tenemos que hacer estas preguntas. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Yo les pregunto a ustedes, ¿es que no dice la Biblia allá en el libro de San Mateo? Creo que es 22:14, si no mal recuerdo. Mateo 22:14 dice bien claro, después de haber leído Romanos 2:18. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo pregunto, ¿a quiénes va a escoger Dios? Aquellos que... ¿Qué es lo que decía Romanos 2:18? Volvamos a Romanos 2:18. Romanos 2:18. Mire, ¿qué es lo que dice Romanos 2:18? Mire. Romanos 2:18, lo leo, dice el 18. Conoces su voluntad. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. En otras palabras, yo leo el versículo 17, lo que dice, para contestar lo que dice ahí. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reprobado en la ley, y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Todo cristiano ha sido sumamente cuidadoso e instruido para toda buena obra, como lo dice el apóstol Pablo. Leo entonces el versículo 11, que es nuestro último versículo del libro de Filipenses. Filipenses 1:11. 1:11 dice así. Llenos de fruto de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Él. ¿De qué manera el apóstol Pablo quería que los filipenses fueran llenados? Bueno, de frutos suficientes. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 1, 4 al 9. 1 Corintios 1, 4 al 9. Dice lo siguiente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. En el verso 5 leemos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero volvamos al versículo 6. Miren ustedes, y ahí quiero que comenten. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Mira, ¿qué espera Cristo Jesús de nosotros? Mira, hermano, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desválida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino que la fe, aferrándose a los méritos de Cristo, proporciona el remedio para el pecado. Amén.
Y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Dice, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe perdón y justifica al alma creyente arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Esto Amén. está en manuscritos 4:29. Amén. Precioso. Quiero que me lea usted el libro de San Lucas 6:45. San Lucas 6:45. 6:45 de San Lucas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién es el único que puede dar a nosotros todas estas virtudes o similitudes al gran maestro que es el Señor Jesús? Hemos leído también anteriormente y lo vamos a referir. San Juan 15:5 dice bien clara la palabra de Dios. 15:5. Yo soy la vid, Sí, lea. vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero decirle yo, la estadía de Dios en una persona cambiará la personalidad. Dios le acompañará todos los días, como es prometido en San Juan, en Mateo 28:18 en adelante. Pero vamos a leer ahora San Juan 14:23, que nos dice concerniente a este cambio de una naturaleza que nosotros tenemos. San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No hay duda que Dios ha hecho provisión suficiente. Y leemos en Romanos 5:17, que nuestra última cita dice lo siguiente. Romanos 5:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Qué linda participación sentía el apóstol. Queridos amigos y hermanos, todo esto que hemos estudiado desea el Espíritu de Dios impregnar y llevarlo a la práctica en cada uno de ustedes y de nosotros también. Todos tenemos fallas, tenemos dificultades y, ¿por qué no decirlo? No le hemos permitido a Dios que Él cambie nuestra vida. Amén. Amén. Pero Dios lo va a hacer utilizando cualquier método para que nosotros seamos salvos. Queremos desearles una feliz noche y un hermoso sábado en compañía de mi hermano Gerardo Ramírez y Lidia García. Mira, hermano, dice, los Dios justos les bendiga. heredarán la tierra y vivirán para siempre Amén. sobre ella. Amén. Amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños
y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.